Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Llegamos al capítulo 10. Ya hace más de un año que estamos predicando el Evangelio de Mateo. Recuerdo en nuestros inicios como grupo bíblico, si se quiere decir de esa manera, predicamos todo el Evangelio de Juan. Así que este es nuestro segundo Evangelio en la historia de nuestra iglesia, que es muy importante, ¿no? A veces predicamos una carta paulina, un evangelio, y algún día, algún momento, lo hemos hecho también, predicamos un libro del Antiguo Testamento. Hermanos, no sé cuántos aquí juegan al ajedrez, pero nosotros estamos jugando últimamente un poquito, y el ajedrez es como un juego bélico, representa una batalla. No sé si usted ha jugado, si se da cuenta de lo que estoy diciendo, pero hay peones y hay alfiles que son caballeros del rey o protectores del rey, y la batalla, para ganarla, hay que matar al rey del enemigo, ¿no? De las blancas. Las blancas tienen que matar al rey de las negras y las negras tienen que matar al rey de las blancas. Ahí donde se puede hacer mate, o cuando ya es jaque mate, es porque ya no tiene escapatoria, pobre rey. Y el rey, contradictoriamente al Evangelio, el rey es una persona débil, no tiene poder, tiene muchas limitaciones, ¿no? Está el peón, que es el más débil de todos, pero el rey tiene muchas limitaciones. Y los otros quieren matar a ese rey. Y tal vez también, contradictorio al Evangelio, cuando uno mata al rey del oponente, gana la batalla, y el rey muerto pierde la batalla. Valga la redundancia. En el Evangelio es todo al revés. En el ajedrez, al rey hay que protegerlo continuamente, llenarlo, hacerle el enroque para que no lo coma, para que no lo asedien, acechen, ¿sí? En el Evangelio es todo al revés. Nuestro Rey Jesucristo va adelante. No está protegido por nosotros. Él nos protege a nosotros. Él nos creó, Él nos salvó y ahora Él nos cuida. Nada que ver con el ajedrez, ¿no? Aunque el ajedrez es un juego muy bonito, muy hermoso. Miren el verso 34 del capítulo 9 de Mateo. Jesús está ya en una etapa de su ministerio muy fuerte. Ya hace unos milagros extraordinarios donde los religiosos del momento, los que corrían peligro de ser desechados por el pueblo porque estaban viendo al nuevo pacto, a Cristo predicando el Evangelio, sanando enfermos, resucitando muertos, y los religiosos del momento estaban como recién levantándose en contra de Jesús. El verso 34 dice: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ya había un asedio contra Jesús. Ya comenzaba una guerra contra Jesús. Jesús predicaba el Evangelio, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Hasta ahora los religiosos no hacían nada, pero la envidia, la competencia de los religiosos empezaron a ver a Jesús como un enemigo. Pero, ¿qué dice el verso 35? ¿Jesús ese es el rey del ajedrez que se queda protegido ahí? No. Dice el verso 35, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñándose en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Este Jesús iba al frente, como decimos acá en Argentina, ¿no? Iba al frente. Ya somos internacionales, hermano, hay que decir esas cosas. Jesús no es un rey temeroso, es un rey victorioso. Por eso, recordemos el verso 37 y 38 que se predicó el domingo pasado. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús
estaba preparando a la iglesia, a los apóstoles y a la iglesia futura, a que ellos tenían que tomar la posta. Jesús les estaba haciendo ver a la iglesia la gran necesidad que había afuera. La iglesia era un poco también en esos tiempos, y tal vez ahora también, como el siervo de Eliseo, Giesi me sale, ¿no? ¿Giesi era? ¿Sí? Giesi no podía ver la multitud de guerreros que tenía a favor de Eliseo y de él cuando el ejército enemigo asediaba. Entonces Eliseo pide a Dios y dice: ábrele los ojos a mi criado para que vea. Cuando Dios le abrió los ojos al criado, vio el gran ejército que tenían a favor de ellos y no temió más. Nosotros, la iglesia, así como el ajedrez, que tiene un sentido contrario al Rey Cristo, nosotros somos como Giesi, a veces no podemos ver, ¿pero qué? No podemos ver la necesidad que hay en la gente. No la podemos ver. Porque a veces creemos que nosotros no tenemos nada que darle. Entonces, para esto Cristo comenzó a preparar a sus apóstoles e indicarles y que ellos entiendan que ellos eran aquellos que iban a seguir la obra de Él, que Él se tenía que ir. Entonces, miren, hermanos, los 3 años de discipulado de Cristo a los apóstoles no fueron 3 años en vano. Era un tiempo de capacitación, y no solo un tiempo de capacitación, sino un tiempo de discipulado intenso, de traspasar el carácter de Cristo al discípulo. Eso es el discipulado, los que están discipulando. Es la tarea más bella de todo el mundo, de toda la historia. Pasar tu carácter, demostrar con tu carácter a Cristo y traspasarlo, no solamente hablar, sino tener comunión. Pero bueno, me estoy adelantando algo, ¿no? Dice el verso 1 del capítulo 10: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Hermanos, como dijo alguien alguna vez, y hablando de los apóstoles y hablando de Cristo, uno se siente poco, ¿no? Es como cuando miramos la multitud o miramos personas que, ¿qué le puedo enseñar yo? ¿Qué le puedo dar yo? Pero no. Dijo alguien, cuando predicaba, dijo, un pecador predicando a pecadores. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Un pecador predicando a otros pecadores, ¿sí? No hay acá maravillas, ¿no? Jesús, después de predicar que la mies era mucha y los obreros eran pocos, después de exhortar, de alentar a sus discípulos a que vayan a cosechar la mies, cuenta el otro evangelio de Lucas. Miren lo que cuenta, no lo busque, yo se lo doy acá, porque en Marcos, este mismo hecho del capítulo 10 de Mateo, está en el capítulo 3, y en Lucas está en el capítulo 6. Sí, Darien va a ser predicador sin ninguna duda, hermanos. Amén. Declaramos, no declaremos. Dice, capítulo 6, versos 12 y 13, en aquellos días fue al monte a orar, antes de elegir a los apóstoles. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, hermanos. Pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. Antes de escoger, antes leímos el versículo 1 del capítulo 10, que Jesús llama a los 12, antes de llamarlos y ya darles esa tarea apostólica, llamó a 12 nomás. No llamó a 13, ni llamó a 11, llamó a 12, un número específico. En la soberanía eterna de Dios, Dios tenía un número específico, no eligió al azar. Y los llamó, dice después, a los que Él quiso, dice el texto. O sea, los apóstoles no querían, no es que ellos se promocionaron, sino que Cristo los eligió y los llamó. Pero antes, hermanos,
oró toda la noche, buscó al Padre, fue responsable en la elección. ¿Cuántos errores nos tendríamos que haber ahorrado si tomamos en serio el ministerio en la iglesia, ¿no? Hay ministerios que nombran pastores, diáconos y ministros porque es el hijo del pastor, porque es el nieto del pastor, porque es una tradición familiar. Pero aquí no vemos que haya una tradición familiar, ¿no? Como un martillero que se pasa, ¿no? La credencial de hijo a padre, o como un médico antes. Los médicos que eran anteriormente, hace muchos años, el hijo iba a ser médico indefectiblemente, era una tradición. Aquí no es así. Aquí el Señor elige soberanamente, y hay una frase que usted tiene que entender, o una palabra, libremente. Libre significa que Él está libre, está como con los ojos cerrados cuando eligió, para no ver a nadie, para no ver ninguna virtud de nadie, porque nadie tenía virtud para hacer esa tarea. Solamente el Hijo, pero el Hijo los iba a preparar, ¿sí? Ahora, fueron elegidos 12 hombres, y eso nos recuerda las 12 tribus de Israel. Anteriormente, los 12 hijos de Jacob. Tiene que ver, ¿no? Como que sigue un diseño de Dios. Después Apocalipsis nos va a hablar también de 12 puertas, o creo que también de 12 columnas, y de 12 ancianos, y de 24 ancianos, mejor dicho, ¿no? Nos va a hablar, tiene que ver, hay un número específico que está dentro, no de la casualidad o causalidad de Dios, sino de la soberanía de Dios. Dios es soberano y quiso elegir. Ahora se venía una etapa nueva. Israel era el representante de Dios en toda la historia. Los profetas hablaban por Dios. Israel tenía que representar a Dios delante de todas las naciones, un Dios poderoso, pero también un Dios amoroso, un Dios justo, pero también un Dios santo. Eso tenía que representar Israel. ¿Y saben qué? Fracasaron. Por eso es que vino el Hijo de Dios tomando cuerpo humano. Y ahí empezó a hacer la tarea, el ministerio. Y el Hijo, en su soberanía, elige a 12 personas para que sigan la obra. Digamos, podría ser el nuevo Israel. En el nuevo pacto hay un nuevo Israel que es la iglesia. Es la iglesia. Nosotros, los apóstoles hoy no están más, pero está la iglesia. Jesús elige a los apóstoles para que sigan la obra, y los apóstoles hacen discípulos que se van a transformar en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, por lo cual nosotros hoy, y la iglesia de toda la historia, es la que sigue haciendo la misma obra que empezó Cristo. O bien la misma obra que empezó Abraham, llamado por Dios. El Israel espiritual, el Israel de la fe, no de las obras. Nosotros como iglesia somos ese nuevo Israel en el nuevo pacto de Dios. Por lo tanto, ya los profetas ya no están más, los apóstoles ya no están más, queda la iglesia en este tiempo, ¿no? ¿Qué es apóstol? Porque dice que lo llamó, y también dice Marcos o Lucas que los declaró apóstoles, ¿no? Le hizo, ¿qué es apóstol? Bueno, ustedes saben, ¿no? Un representante. Es un representante de una eminencia y que va en representación, y la cual este apóstol, escuchen hermanos, tiene la autoridad de esa eminencia. No es que solamente va en representación, sino que va con toda su autoridad. Por eso el verso 1 dice, llamar a los 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Un hombre común, un hombre pescador que estaba ahí juntando las redes, cosiéndolas, remendándolas, de repente tenía autoridad sobrenatural, poderosa, en un terreno espiritual desconocido. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¡Qué cambio tan trascendental para los apóstoles! De una cosa a la otra. ¿Quién viera a Mateo cobrando y llenándose los ojos de codicia
cobrándole el dinero, los impuestos a los viejitos judíos, y de repente echando fuera demonios y sanando enfermos, y vivir continuamente a beneficios de las necesidades del pueblo. O sea, pasaron a ser personas que solamente veían sus necesidades a personas transformadas por el Espíritu al carácter de Cristo, a ser transformadas y mirar la necesidad del otro. Básicamente la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, se debe a la humanidad, se debe al pueblo, porque Cristo vino a darse por completo, no escatimó nada, sino que se dio por completo de alma y cuerpo. Dejó su gloria y vino a darlo todo lo que tenía. Y aquí el resultado de esa obra, ¿no? Y hay miles, aquí la iglesia, ¿no? Y hay miles de iglesias y cientos de miles de iglesias, chiquitas, pequeñas, grandes, reformadas, no reformadas, metodistas, pentecostales, que hoy están predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Miren cómo empezó, ¿no? El hijo de un carpintero. Y hoy estamos aquí. Ahora, dice, los llamó y les dio autoridad. No dice que le impuso las manos. Lo digo como al pasar, ¿no? ¿Sí? No dice que le impuso las manos. Les dio autoridad. ¿Cómo le ha dado esa autoridad? Desconocemos. Pero transmite Cristo milagrosamente autoridad. Y la autoridad viene a través de la fe. Los apóstoles tenían que creer, no tenían que sentir nada especial, simplemente tenían que creer y mirar que cuando Cristo resucitaba al muerto y ellos creían en el autor de esa resurrección, inmediatamente la fe iba a ser una receptora de ese poder de Dios. Fe, no hay nada mágico. No hay 7 pasos para alcanzar la autoridad, no hay 3 pasos para echar fuera demonios. Hermanos, cuando se presenta un demonio aquí, ojalá que nunca, no sea cosa que todos salgamos corriendo de acá, pero cuando se presenta un demonio, no vamos a pensar cuál era la técnica, ¿sí?, de respiración o cuáles eran las palabras mágicas. No, el Espíritu Santo, como ponía en la boca de los apóstoles las palabras y la autoridad, así la iglesia confíe. Confíen. Algunos de nosotros puede decir, bueno, ¿qué pasará si algún día estamos frente a un demonio de verdad? No personas sugestionadas, que es otra cosa. No personas que hemos visto en tantas campañas que simplemente están sugestionadas o demonizadas, ¿no? Haciendo una apología de los demonios y llamando a los demonios para que la gente se manifieste de alguna forma. No. Un demonio de verdad tiene una fuerza bestial. Pero cuando pase eso, tranquilos, Dios va a apoyar la iglesia. Él va a apoyar la iglesia con su poder completo. Y me gusta decir eso, ¿no? El poder que resucita a Cristo de los muertos, no a Lázaro, que también es el de Lázaro, a Cristo de los muertos. Está ese mismo poder en la iglesia del Señor. Él los ama, ¿no? Iba a cambiar un poco o bastante la manera de hacer la obra. Antiguamente eran los profetas que decían, ¿se acuerda? Porque así dice el Señor. Y los profetas recibían la autoridad y el mensaje de Dios a través de sueños, a través de visiones, cuando oraban, ¿sí? Salomón fue a orar al templo y Dios le habló en el templo y le dio cosas para él y para el pueblo. Los profetas recibían la palabra de Dios y se paraban delante del pueblo y decían, así dice el Señor. Y ahora los apóstoles, ¿cómo harían? Y claro, miren qué precioso, ¿no? Ahora el mismo Dios los discipulaba. ¡Qué maravilla! El mismo Hijo de Dios, con toda la plenitud de la deidad, estaba discipulando por 3 años los apóstoles. Comían juntos, merendaban, desayunaban, hasta dormían a veces en las mismas habitaciones. Caminaban, recorrían, le preguntaban, tenían charlas profundas. El mismo Dios discipulando. Dios ya no hablaba por sueños o por visiones a los profetas.
sino que ya hablaba cara a cara, como dice el himno, ¿no? Cara a cara, espero verle. Los apóstoles lo vieron, o por lo menos vieron esa caja de Jesús, ese hombre, o ese Dios revestido de hombre. Pero nosotros un día lo vamos a ver cara a cara, como es ahora, no como lo vieron los apóstoles. Los apóstoles vieron un hijo de un carpintero, un hombre común y corriente, que se cansaba, que tenía hambre. Dice la Biblia que un día va a venir totalmente glorificado y le veremos tal cual Él es. Es el evangelio de un nuevo pacto, es distinto. Los apóstoles no son como los profetas, mis hermanos. Aunque tienen alguna relación, pero no son como los profetas. Los apóstoles están en el nuevo pacto. El evangelio comenzó a vislumbrarse en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Pero los apóstoles hoy, o hace 2000 años mejor dicho, tenían mucha más información, estaban con el mismo Jesús, con el mismo Hijo de Dios en ellos. Entonces, no es lo mismo, mis hermanos. Hablaba Jesús con ellos y ellos escuchaban la voz del mismo Dios. Ahora, no tenemos que equivocarnos aquí, porque cuando Jesús hace el llamado en el verso 1, Jesús también a estos mismos apóstoles, exclusivamente a Andrés, que era hermano de Pedro, Pedro hermano de Andrés, los había llamado antes en el capítulo 4, cuando ellos estaban echando las redes y pescando. Él les dijo así, miren, capítulo 4 de Mateo, verso 8, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Bien, él hizo un primer llamado, ¿no? Andrés y Pedro ya conocían a Cristo en el capítulo 4, ya entendían, pero el llamado eficaz a seguirlo eternamente, a seguirlo, era el llamado a la salvación. Ya Pedro y Andrés, aunque tenían la fe judía, cuando Cristo los llama, se convierten. Así cuando llama a Mateo, ¿se acuerda que lo hemos predicado hace un par de domingos? Mateo ya conocía a Jesús, estaba cobrando impuestos, ya su conciencia seguramente le estaba remordiendo de lo que estaba haciendo, y Jesús remata a Mateo en el buen sentido de la palabra. Cuando está en la mesa cobrando impuestos, le dice Mateo, sígueme, listo, ya está. Ahora Jesús, este llamado es el llamado al ministerio, un llamado específico, un llamado exclusivo, un llamado soberano. Él llama a los que Él quiere. Fueron 12, no fueron ni menos ni fue más. Era el llamado de Dios para estos apóstoles. No había otros apóstoles. ¿Por qué no otros? ¿Por qué no Bernabé? ¿Por qué no Silas después? ¿O por qué no Lucas? ¿O eran pequeños todavía, no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No es así, es la soberanía de Dios. El llamado de Mateo es un llamado eficaz en el capítulo 4, pero después Dios llama al ministerio, siempre, ¿no? ¿Para qué? Para que hagan la obra. ¿Qué obra? Seguir predicando el evangelio, seguir echando fuera demonios, seguir sanando, escuchen, toda dolencia, toda. La dolencia del alma y las dolencias físicas. Para eso Jesús preparó a sus apóstoles y que tenían que predicar lo que Él predicaba. ¿Él qué predicaba? Él no predicaba de prosperidad, Él no predicaba de que su nación sea poderosa, Él no predicaba de tener éxito y escribir libros. ¿Saben qué predicaba Cristo? El gran Cristo, que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Era la predicación de Cristo, era el concepto profundo de arrepentimiento, porque la gente estaba en pecado. Y esa gente que estaba en pecado hace 2000 años, hoy yo creo que el pecado aumentó progresivamente.
O sea, la gente está más metida en el pecado, más metida. La iglesia, los apóstoles, que después se transformaría en iglesia, tenía que seguir la misma predicación. Recuerdo hace un tiempo, un joven, hace mucho tiempo, me dijo: Marcelo, yo creo que el evangelio se tiene que ayornar a estos tiempos. No podemos seguir predicando arrepentimiento, porque la gente se ofende. Eso me dijo. Las iglesias cristianas bíblicas de sana doctrina predican lo mismo que predicaron Cristo y sus apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Siempre la misma temática. La gente está en pecado, el pueblo está en pecado y nosotros como iglesia tenemos que sacarlo de esa posición que los va a llevar a una condenación eterna. ¿Cuántas veces hemos cometido el error que por agradar a la gente, por una inmadurez nuestra espiritual, y quédese tranquilo, porque si hay una inmadurez, si no está maduro, quiere decir que naturalmente vamos a madurar algún día, ¿ven? Algún día vamos a madurar. Ustedes anhelan madurar, pero nuestras inmadureces empezamos a hablarle a la gente, no sé, de cualquier cosa menos del Evangelio. Queremos darle la conversación del Evangelio y empezamos a hablar de cualquier cosa y seguimos y nos enredamos en cosas. A mí me da vergüenza, pero cuando yo era recién convertido, me da vergüenza, pero no tanto, porque lo digo siempre, yo hablaba de los marcianos para entrar en conversación de Cristo. Ríase porque era una cosa inmadura mía, ¿no? Inmadura. Pero no, Cristo en su madurez, en los apóstoles, en su capacitación, iban a tener la madurez, porque iban a confiar otra vez. Esa es la idea, confiar, leer las Escrituras. Yo le digo a los hermanos, queremos predicar como predicaba Cristo, los apóstoles, tienen que tener 5 o 6 textos en la mente. No digo de memoria, pero por lo menos recordar dónde están. Porque ahí se ve la preparación de la iglesia y ahí se ve tu amor por el prójimo. ¿Te sabes 5 o 6 textos de memoria para poder enfrentar una situación de evangelismo explosivo? ¿Estás vos preparado para cuando venga un demonio, para cuando venga una persona para ser sana? ¿Estás preparado para ayudar a sanar toda dolencia? Y que hoy en día la dolencia que la iglesia debe estar enfocada es el pecado, si se quiere llamarlo así. Sabemos que demonios, desde que Cristo llegó, casi que no abundan, ¿no? Como nos quieren hacer creer. Sabemos que nosotros, profetas, ya no somos más, que ya la iglesia está fundada en el fundamento apostólico. ¿Estás preparado, mi hermano? Cristo preparó 3 años intensivos a los apóstoles. Cuando nosotros venimos a un MIT o cuando venimos al SEC, decimos, el SEC, tenés que prepararte, hermano. Cada vez que estamos juntos nos estamos preparando, todo el tiempo. Y no pienses que cuando venís a un discipulado, esa persona te va a preparar, sino que se preparan mutuamente, se ayudan mutuamente. Uno crece cuando está hablando con el otro. Uno cuando está enseñando va creciendo también. Entonces, si amás al prójimo y si amás a Cristo, mejor dicho, primero, tenés que tener una capacidad bíblica. Y no es que Dios, que el Espíritu Santo te va a dar palabras mágicas, no. Si vos no leíste, si vos no te preparaste, Cristo sabe cómo te tilda de inmaduro y te encasilla de maduro acá, es maduro más acá. Es así, es lógico, es razonable, tiene sentido o no. No lees la Biblia, no te preparás. ¿Cómo hablarle a un testigo de Jehová? ¿Cómo hablarle a un adventista? ¿Te has fijado en eso? ¿Has tenido la capacidad de amor para decir, me voy a preparar para ayudarle? No para ganarle la conversación. No para refutar por refutar, sino para ayudarle a sanar la dolencia del pecado en su vida, hermano. Esa es la idea fija que tiene el cristiano. Cuando vemos, es más, familiares que son contrarios al Evangelio, hay más
Hay familiares que dicen ser cristianos y nosotros sabemos que no son. ¿Cómo te preparás para ayudarlos? ¿Peleándote con ellos? ¿Contradiciéndolos? No. Entendiendo qué estado están ellos. Ellos están demonizados, carnalizados, enfermos en el alma, enfermos en la mente, enfermos en el corazón. ¿Y todavía yo voy a confrontar? No, yo tengo que tener misericordia con la misma, o por lo menos algo de misericordia que Cristo tuvo en mí. Si Cristo no hubiese usado de misericordia, yo no estaría aquí hoy. No sería salvo. No sería salvo. Si yo no tengo misericordia del otro, ¿quién va a ser salvo? Si la iglesia no se compadece, no se entristece por el dolor que causa el pecado en la sociedad, dediquemos a otra cosa, a una ONG. Dejemos de ser iglesia. Porque para eso hemos sido llamados. Acá hay tesoreros, puede haber diáconos en un futuro, acá hay gente que canta, gente que ministra, pero la raíz de nuestro ministerio es compadecernos con la gente. No es otra, ¿eh? O porque va el que canta la música, así no, yo canto y no predico. No, el que canta música aquí es el que más tiene que predicar, porque tiene un privilegio de alabar a Dios. Y por lo tanto eso se debe mostrar en un corazón dispuesto a servir a Dios. No solamente en el culto para ser visto. Bien. Requisito para ser apóstol. Ya vieron, ¿no? El requisito era creer, estar con Cristo. Ese era el requisito. Vamos a leer el verso 2. Dice los nombres de los 12 del capítulo 10 de Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero acá podemos ver que cada uno de ellos eran personas comunes y corrientes, ¿no? No eran grandes, no eran escribas. Jesús no vino a elegir escribas. Es más, Dios no mandó a Jesús que el parto de María sea en el medio del templo, rodeado de oros, o en el lugar santísimo. No, lo mandó a un establo. Ahí nació Jesús, ¿sí? Y a los apóstoles no eligió escribas, letrados, fariseos de reputación, ancianos, no eligió. Eligió a estos judíos, sí, judíos de pura cepa, pero gente bastante común. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos? Miren lo que dice Hechos. ¿Se acuerdan que una vez muerto Judas tuvieron que buscar el sucesor? ¿Se acuerdan? Bueno, para darle, capítulo 1, verso 21-22 de Hechos, dice así: es necesario pues que de los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el primer requisito? Que el sucesor de Judas tenía que ser una persona que había estado con los apóstoles y por ende con Cristo. Que entraba y salía, que estaba con Cristo, que era del grupo íntimo o de los discípulos de Cristo. Por lo tanto, primer requisito apostólico, no podía ser una persona que no conociera a Cristo y que nunca había estado con Él. Por eso es que después eligieron a Matías, que era uno que siempre estaba con los apóstoles. Seguramente era discípulo de algún apóstol o discípulo de Jesús, ¿no? Bien, entonces el apostolado se estaba formando. El nuevo pacto de la iglesia, el nuevo Israel. Y ya Dios no iba a valerse de profetas. Aunque los apóstoles, podríamos decir, eran profetas, ¿en qué sentido? Que predicaban la palabra. Predicaban la palabra de Dios. Era la misma que predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Era la misma. Nada más que ahora los profetas y los apóstoles iban a predicar lo que Cristo le enseñaba.
Ahí estaba, ¿no? Dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice Cristo, Él les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Y el enviarnos a la Gran Comisión, capítulo 28 de Mateo, dice, id, ¿sí? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que los he enseñado yo, ¿no? Parafraseando el texto. O sea que los profetas recibían la palabra de Dios y los apóstoles recibían la palabra de Dios. Pero ya no era tanto el misticismo, si se quiere la palabra, ¿no? Hoy en día hay personas que dicen que tienen profecías y que todavía si nosotros le podemos decir, como una iglesia que entendemos estas cosas, que somos de sana doctrina, pero si vos me decís que tenés profecía, mi querido hermano, entonces que la Biblia se tiene que seguir escribiendo. O sea que el canon no fue cerrado. Entonces para acá hay un error. Juan, el apóstol en el Apocalipsis, dijo que no se puede añadir más a esta profecía y vos me decís que sí. Entonces, ¿Dios sigue escribiendo la Biblia? Entonces nuestra Biblia va a ser así grandota, ¿no? Hermanos, no estoy en contra de algunas secuencias espirituales que Dios le plazca hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y no lo podemos ni encasillar, ni limitar, ni siquiera por etapas y tiempos de la historia de la humanidad y de la iglesia. No, Dios hace como quiere. Mañana le da lenguas a una persona y bueno, nosotros creemos que las lenguas pasaron, o por lo menos yo, ¿sí? Como pastor creo que las lenguas pasaron, no quiere decir que vos tengas que creer lo mismo que yo. Pero Dios hace como quiere, Él es Dios. Mañana quiere abrir acá el mar Atlántico, las costas de nuestra hermosa ciudad, lo puede hacer, Él no ha cambiado nada. Lo que pasa es que son propósitos que Él va siguiendo. Y los apóstoles tenían que haber visto a Cristo, ¿no? Por eso hoy no hay más apóstoles, no hay más profetas. Dice 1 Pedro, que capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, si alguno habla, como los apóstoles y los profetas, hable conforme a las palabras de Dios. Estudiemos la palabra, mi hermano. Somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, sí. Estudiemos la palabra. Hagámoslos con pasión, porque si no hay pasión, la palabra entra por un lado y sale por el otro, se va. ¿Cómo era este texto? Claro, no hay pasión. Dice, Marcelo, ¿por qué no retengo la palabra? Porque no hay pasión, le digo directamente. Porque no hay pasión. ¿Cómo hago para tener pasión? Bueno, la fe. Si querés que Cristo te salvó del infierno, ahí se te va a sumar pasiones enseguida. Me sacó del infierno, me sacó de la condenación eterna por toda la eternidad. ¿Valga la redundancia? Sí, wow, yo amo a esa criatura. Yo amo, mejor dicho, a ese ser. Yo amo a ese Dios. Me salvó y todavía me salvó del infierno con una obra inexplicable. Él dio su vida, no podía haberlo hecho de otra manera, ¿no? Era indispensable y necesario que la sangre de Cristo sea derramada para lavarnos de los pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Mire la obra de Cristo. ¿Cómo no apasionarme por alguien que dio la vida por vos? Humanamente hablando, hay películas, hay historias verídicas. Hay personas que se han tirado al agua por salvar a uno que se estaba ahogando. Y lo salvó, pero él se ahogó. Hay historias. Hay historias que han empujado a gente que iba a ser atropellado por un auto y el auto termina atropellando al Salvador. Hay historias de personas heroicas que hasta tienen sus monumentos, sus placas. Gente que nunca más se van a olvidar de que alguien les salvó la vida. Pero esta persona, Cristo que te salvó la vida, debería darte pasión por Él. Y si vos tenés pasión por Cristo, vas a sentir pasión por todo lo que tiene que ver con Cristo. Y en esto estamos nosotros, la iglesia. Se nota todavía que hay gente que no tiene pasión por la iglesia, que no tiene amor ferviente por la iglesia.
pero también, ¿no?, lo podemos encasillar en la parte de inmaduros. Y en ese sentido no es una mala palabra, no es una ofensa, simplemente cada uno maduramos. ¿Por qué yo fui pastor a los 53, hermano? Porque a los 40 iba a ser desastre con ustedes. Se salvaron de un pastor inmaduro que se le iba a pasar llorando o se le iba a pasar peleándose con todo el mundo, aunque a veces me peleo con alguien, pero bueno. ¿Se dan cuenta que ser inmaduro no es una mala palabra? Ahora sí está mal que vos digas, bueno, yo me hago el inmaduro, así la paso bien. No, ahí no. Bien. Dice, bueno, Efesios, ¿se acuerdan que Efesios dice que, bueno, se lo leo, ¿no? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que ellos, los apóstoles, estaban en el ministerio y que tenemos que perfeccionarnos nosotros para la obra del servicio, del ministerio. ¿El ministerio para qué? Para sanar la enfermedad de este mundo que es el pecado. Y digo enfermedad para que se entienda nada más. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la clave. Vos estás aquí, hermano, preparándote, estás escuchando prédicas, va a ser para vos, el Espíritu Santo te va a dar madurez, te va a dar claridad de la palabra, te va a cambiar el carácter, te va a transformar tu vida, para que vos, ¿qué hagas? ¿Estés contenta que ahora ya no te preocupa tanto la plata o ya ahora sos maduro? No, es para que ayudes a otro. Las ovejas nos servimos unos a otros, mi hermano. No hay otra cosa, ¿no? Entonces, el oficio de apóstol, por supuesto, no está más. Era un tiempo, después lo va a decir Efesios, dice, así que ya no sois extranjeros, Efesios capítulo 2, verso 19, ni advenedizos, le dice Pablo a una iglesia de gentiles, sino conciudadanos de los santos. Y hablando de que antes el pueblo de Israel no se mezclaba con los gentiles, pero ahora la iglesia aceptaba, la puerta de la salvación estaba también para los gentiles. Y Pablo le dice a los de Éfeso, ustedes ahora ya no son más extranjeros. Dice, y ahora ya son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Se da cuenta? Los profetas primero y ahora los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, si los profetas fueron el fundamento, ya no hay que ponerle más fundamento. A una casa se le podrá cambiar el techo, las paredes, pero nunca los cimientos, ¿me equivoco? Salvo que, bueno, si querés hacer otra casa con otro cimiento, va a tener que hacerla en otro lado. Y nuestra casa está fundada con los fundamentos apostólicos. Miren qué privilegio estos 12 varones que eran común y corriente, ya lo van a ver. Eso de las 2 de la tarde termino y lo van a ver. Dice, la historia nos marca que ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Podríamos darle un montón de textos, pero no hay más. Pero mire, con uno y con lo que leí antes, ¿no? Dice 1 Corintios 15, 7 y 8. Dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando Pablo dice al último de todo, como un abortivo, no le está diciendo con una falsa humildad, lo está diciendo de verdad. Él se consideraba así de verdad. No había hipocresía en él en esos dichos. Él creía que había entrado por la puerta de atrás, que él no se merecía ser nombrado con Jacobo, con Juan, con Pedro, no se merecía. Pero sin embargo, la misericordia de Dios. Pero claro, hoy con nuestro entendimiento sabemos que nadie nos merecemos nada. Ni los apóstoles se merecían ser apóstoles, ni los profetas se merecían ser profetas, ni ninguno de nosotros merece la salvación, porque éramos todos pecadores. En ese entendimiento podemos tener pasión por las almas. Si yo, que era merecedor de castigo, ahora el Señor me salva, ¿cómo yo no voy a hacer algo por las almas perdidas? Por aquellos que están. Entonces el fundamento
se coloca una vez y para siempre, pero hoy nuestras iglesias sanas, ¿qué necesitan? Apóstoles no, porque ya está. ¿Qué necesitamos? Pastores. ¿Qué pasó el domingo pasado? La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor. ¿Qué necesitamos? Obreros. Obreros que vayan a cosechar la mies, que vayan a levantar la cosecha. El representante de Cristo es la iglesia, mi hermano. ¿Usted no le gusta esa calificación, esa etiqueta? Usted es representante de Cristo. Cuando usted esté en su trabajo y sus compañeros hagan chistes obscenos o sus compañeras hagan chistes obscenos, recuerde que usted es representante de Cristo y que si usted cae en pecado junto con ellos, ese pecado no va a ser en vano. Usted está ofendiendo la sangre de Cristo. Usted está rompiendo la iglesia se hiere. El testimonio de la iglesia se hiere. Usted es un representante de Cristo y es un representante de una iglesia local que tiene nombre y apellido, se llama Comunidad de la Gracia de Mar del Plata. Y cada vez que nosotros nos portamos mal afuera de la iglesia, nuestra iglesia queda dañada. Nuestra reputación. Cuando los padres pecamos, nuestros hijos se avergüenzan. Pero esto es al revés. Cuando los hijos pecan, ¿cómo queda Cristo? ¿Cómo queda la imagen de Cristo? Cuando no queremos cumplir los roles, cuando no nos conformamos con el ministerio, los dones que Dios nos dio, estamos dando mal testimonio, haciendo doler el testimonio de la iglesia. ¿Y por qué nací varón? Dicen ahora, ¿no? Yo quería nacer mujer. Estás ofendiendo a tu Creador. Todavía que tu Creador te dio la vida, te dio un corazón, podés boxear en las Olimpiadas, ¿todavía te quejás porque naciste varón y no mujer? ¿O al revés? ¿No más bien tendríamos que ser agradecidos por todo? ¿Por qué Dios no me dio ojos claros? Bueno, eso lo decía yo, hermano. ¿Por qué no me dio ojos claros? ¿Por qué no, hermano? Porque se le dio a pocos. Y tenés que estar contentos. ¿Y sabés lo que te pone gozoso? La fe. Hermano, vos anhelás ministerio, anhelalo, porque dice que es bueno, dice 1 Timoteo 3. Buena cosa. Pero escúchame, tenés bien claro que la fe en Cristo, ese ministerio que vos anhelás y que Dios te lo puede dar, si es que Dios te lo va a dar, no te lo va a sacar nadie. Quédate tranquilo, dormí sin frazada, decía un cómico cuando yo era chico. No te lo saca nadie. ¿Por qué tenés que tener? Porque si no te generás falsas expectativas y te generás enemigos continuamente, ¿no? Enemigos, conspiración todo el tiempo, ¿viste? Uy, mirá este que bien que canta, ¿viste? Leo, Jero, hermana. Uy, mirá este que bien que predica. No, hermanos, aquí estamos en una familia amorosa. Aquí el hermano que tiene dones, que Dios lo resaltó, estamos todos contentos. Gracias, Señor, nos trajiste un hermano, una hermana que tiene dones. Gloria a Dios. Vengan todos los mejores dones de Mar del Plata a Comunidad de la Gracia. Y ahí el Señor va a empezar a hacer como Él quiere. No tenga envidia, no tenga miedo. Dios tiene un llamado para vos, como llamó a los apóstoles también, y ha llamado a vos, ¿sí? Así que no tengas ningún miedo, mis hermanos. No sé qué hora empecé, Fede, pero empecé como y cuarto, ¿no? Y 10. ¿Lo llamó por su capacidad? Ninguno de nosotros hemos sido llamados por nuestras capacidades, ¿no? Dijimos que todos, lo dijo Tito, todos estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que ¿a quién vas a llamar? No. Dice Marcos 3, y subió al monte y llamó así los que él quiso. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:13. O sea que no era una voluntad apostólica de ser apóstoles, sino que él los eligió como él quiso y a los que él quiso. Entonces, la iglesia hoy, trayéndola a la iglesia, no se tiene que enojar si hay alguien que va a estar
de pastor, de ministro, de diácono, y el otro no se tiene que enojar. Es más, el otro Dios lo va a usar igual, de todas maneras lo va a usar igual, ¿no? ¿Por qué? No nos llamó por nuestras capacidades. ¿Qué dice las Escrituras? Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Qué es el vaso de barro? ¿Dios? No, nosotros. ¿Y qué es el tesoro? Dios, el Espíritu Santo. Para que la excelencia del poder en nosotros sea de Dios y no de nosotros. Y esa es la batalla que tiene que dar la iglesia contra el ego personal. Basta de egos personales. Los egos personales llegaron a tener no iglesias orgánicas, sino a tener imperios y jactarse de cuántas iglesias y anexos tienen. Y va no solo contra Dios, sino es diabólico lo que piensa la gente, ¿no? Más anexo. ¿Y cuántos anexos? Hermanos, a mí me choca cuando hay iglesias que sacan fotos cuando van a predicar a las calles, me choca. Pero no es pecado, porque por ahí se estimula a otras iglesias, entonces por ese lado, ¿no? Pero no hay que sepa tu mano izquierda o derecha lo que hace la otra, ¿no? Continuamente, ¿vieron? Hablando, entre paréntesis, abro comillas, dijo alguien, los tesoreros mandaron un artículo donde aquel que va a dar, aquel que necesita o que quiere dar a alguien, lo haga conforme a ese artículo. Yo sé que toda la iglesia no sabe, algunas personas no saben, después lo vamos a mandar para toda la iglesia. Pero así es la iglesia, es ordenada, es organizada. Entonces no nos llamó a los mejores. ¿Podría tener mejores? ¿Podría haber un mejor predicador aquí? Sí, debe haber por ahí mejores, o acá adentro, mejores predicadores. Pero es la soberanía de Dios. Y la iglesia debe descansar en Dios. Y mirá, está cantando Leonel ahora. Gloria a Dios. ¿No hay otro mejor? No, ese que Dios puso. No hay otro mejor. Cuando Dios pone, es que no hay otro. Para nosotros, mi corazón, mi mente, si yo tengo una esposa, no hay otra. Una sola para toda la vida, no hay otra mejor. ¿Hay mejores? No, no hay mejores. Mi esposa es la mejor para mí. Dios la eligió desde antes de la fundación del mundo. Mire qué protocolo. No fue a ver cuál es No. Desde antes de la fundación del mundo eligió el pastor para esta iglesia y los pastores futuros. Y vos tenés que decir, amén, Señor. Oro por él, oro por los futuros pastores, oro por los diáconos, oro por los hermanos que enseñan, por las hermanas que se están desarrollando y que algún día van a tener un ministerio floreciente y van a llegar a las mujeres en Mar del Plata. No, imperio no dijimos, ¿no? Vamos, seamos humildes, ya dijeron amén ustedes, ¿eh? Imperio no. Bien. Tenemos este tesoro en vaso de barro. No nos olvidemos que somos barro. Por favor. Miren, vamos a hacer una lista rápido. Pedro, impulsivo. Y hay una palabra, Pedro, que, perdón, no me retes cuando estemos ahí. Hipócrita. ¿Se acuerdan que Pedro era hipócrita también, no? Comía con los gentiles. Bueno, Gálatas 2:12. Comía con los gentiles. Cuando venían los de Israel, de Jerusalén, decían, no, vámonos a ver si piensan mal de nosotros. Pedro hipócrita. ¿Cuántos hipócritas hay acá? Yo solo. Bien, Fede. Todos tenemos hipocresía, hermanos. Jacobo y Juan, ambiciosos y con ansias de poder. ¿Se acuerdan? Que querían ser, cuando venga Jesús en el reino, querían sentarse. Y también uno de ellos, los hijos del trueno, mandaron a pedir fuego del cielo porque los samaritanos no lo dejaban pasar. Fíjese, estos eran apóstoles. Estoy diciendo, mire, característica de un apóstol. Miedoso, Pedro le tenía miedo al agua. Hipócrita, impulsivo, ambicioso. Mirá, decime lo que vos quieras, pero no me insultes que tengo ansias de poder, porque es lo peor que me podés decir. ¿O no es feo tener ansias de poder? Es feo, es un pecado horrible. Juan y Jacobo tenían ansias de poder. Tomás, y esto sí que es lo máximo de un apóstol, ser incrédulo.
Perdón. Es lo máximo de un creyente, ¿no? Como las máximas, ¿no? Lo contrario es inaudito. Tomás había visto milagros, resurrecciones, pero no podía creer en la resurrección de Cristo. Y Cristo se le aparece, le dijo, pon el dedo tuyo, mirá, ¿no? Se lo hizo bien, ¿cómo se dice? Gráfico, ilustrativo, gráfico, ¿no? Literal. Gracias. Bien literal. Miren, Simón el Cananista era de un partido revolucionario político, de un frente bastante violento. Y usted tiene que decir, wow, entonces yo estoy dando la talla, no de apóstol, hermana, no de apóstola, con acento la A, no. Judas, un ladrón, codicioso y traicionero. Pero bueno, Judas tiene un punto aparte, ¿no es cierto? Ahora también entre ellos eran muy distintos. Juan, el apóstol, tenía 20 años aproximadamente, o algunos creen que tenía al menos, junto con Pedro, que tal vez tendría más. Entre ellos eran muy distintos. Había un pronacionalista como Simón el Cananista y había uno como Mateo que le sacaba plata al pueblo. Eran muy distintos. Judas, un codicioso, eran totalmente distintos unos a otros. Pero había un bien común. Había una conversión. Cristo los había regenerado con el poder del Espíritu Santo que ninguna persona en ninguna parte del mundo puede generar con sus propias fuerzas o por algún método humano, científico, lo que sea. No. El Espíritu Santo de un momento cambió el chip. Cambió la cosmovisión de las cosas. ¿Sabe qué fue lo primero que entendieron los apóstoles? Para bajarlos a tierra, que eran pecadores. Y que eran pecadores perdidos, sin esperanza y sin fe en esta tierra. Inmediatamente Jesús le dijo, pero yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas. Entonces dijeron, y ahí le transformó la vida. Fue un cambio rotundo. Y esa transformación de los apóstoles es la misma que usted y yo. Dios no tiene distintos sistemas para cada persona. No. Es un solo evangelio, una sola regeneración, una sola víctima, Cristo, un solo Salvador, Cristo, y uno que resucitó y que por ende nosotros vamos a resucitar con Él, Cristo. Los apóstoles entendieron esto, se convencieron, se convirtieron a Cristo y el Espíritu Santo les transformó. Cristo los discipuló y fueron transformados y cambiaron su manera de pensar, cambiaron su carácter, cambiaron el yo entronado en ellos por Cristo entronado en ellos. Cambiaron, un cambio rotundo, tremendo. Y por lo tanto, aunque eran tan distintos, uno más joven, otro más viejo, uno revolucionario, otro no, todos se empezaron a amar. ¿Por qué? Porque había un norte, había un objetivo, había un propósito, un mismo fin, que era Cristo. Entonces la iglesia no puede fallar. Con esta prédica ya no podemos fallar. Si tu fin, si tu propósito es Cristo, vas a hacer todo lo posible de tu vida, vas a desechar pecados, malas costumbres, malas juntas, en la semana te vas a preparar, vas a cargar el celular cuando tengas que cargarlo, vas a hacer todo lo posible para que ese día vos estés con pasión y con ansia de ver a Carlos, de ver a Mary, de ver allí, de verme a mí. Yo quiero estar con ellos. Es como cuando recién te casaste, vos querías estar con tu esposa, o cuando recién te enamoraste y que eras novio y que tenía límites de tiempo, porque los padres le ponían, en mis tiempos era así,
límite de tiempo y vos querías estar continuamente con tu amada. Hay un anhelo, hay hermanos que me dicen gratamente, ay, necesitaba congregarme. En ese necesitaba congregarme hay amor, hay compañerismo, hay lealtad. Hermanos, vamos a ser transformados y nuestra mente y nuestros pensamientos de hoy van a ser distintos mañana. Pues mirá qué mal que pensaba yo. Porque tenemos que ser conforme a la mente de Cristo y no a nuestra mente. Miren, hermanos, el 70% de tus pensamientos, ponelo por lo menos con motivo de dudas. Es decir, ¿estará bien lo que estoy pensando? Voy a preguntar a la Biblia. Yo creo esto. No, yo creo que las prédicas duran una hora. ¿Estará bien lo que estoy pensando? No, yo creo que ¿estará bien lo que estoy pensando? No, creo que ir al MIT y pagar un remis y volverme me genera dinero. ¿Está bien ser codicioso y no poder participar por un gasto económico a un lugar que vas a estar con tus amados hermanos, nutriéndote, capacitándote, transformándote? ¿Vos creés que el dinero vale más que tu vida espiritual? Pensalo. Dejá de tomar gaseosa. Ahorrar la plata para el remis. Dejá de poner excusas. Dejá de poner excusas. Se te nota por los poros. Las excusas a Dios te retraen, te retrasan. No excusas. Basta de excusas. Convertite a Dios. Hermanos. Entonces, ¿cuáles eran las características? Ya vieron, ¿no? No nos eligió o no los eligió porque eran personas muy inteligentes, para nada. Ahora sí, los instruyó para que sirvan a los demás. Los transformó, los convirtió. Dice que Él eligió a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Punto clave. Hay muchas personas hoy que, por favor, preste atención, no se enoje y sea transformado por el Espíritu Santo. Yo también tuve que pasar esto. Hay gente que tienen un error, ¿no? Los errores es querer servir al Señor sin amar a la iglesia. Es querer servir al Señor sin amar al Señor. Los apóstoles estuvieron 3 años con el Señor. Llegaron a amar al Señor. Por lo tanto, el servicio que nosotros hoy podemos ofrecer a la iglesia viene desde un conocimiento y sobre todo desde una honra a Dios y un respeto a Dios. Los ministros y todos los que servimos, todos, vamos a servir desde un lugar de afecto y no de autoexaltación. Y no de porque me gusta enseñar y porque me gusta hacer. Recuerdo que hace muchos años a un pariente lejano mío, en una excursión a Brasil, que iban 40, 50 personas en un colectivo, a él le dieron un premio de la persona más divertida de la excursión. Duró 10 días. A él le dieron ese premio a la persona más divertida, ¿no? Él estaba haciéndose ver, riéndose. A veces nosotros los cristianos creemos que la iglesia nos va a servir de una especie de plataforma para saciar mis pasiones carnales, que es mostrarme al público. Y no es así. El que va a enseñar y el que va a servir la iglesia tiene que hacerlo con las motivaciones completamente correctas. Esto lo hemos dicho muchas veces por este púlpito. Pero amerita, hablando del llamado, Dios llama a todos los cristianos, no a algunos. A los que son teólogos, hermanos, hay personas que de verdad no tienen mucha pasión por la teología. Y es comprensible, está muy bien, pero tienen que tener un grado de teología, porque si no, no pueden ser salvos. No es que por conocer la teología me hace salvo, sino es que yo estoy interesado en el Evangelio,
Es por eso que el Señor me salvó, o sea, me salvó y después me dio interés. Yo tengo que tener... Hay hermanas que, por ejemplo, yo veo que no van a ser grandes teólogas, pero sí son cristianas, que van a servir en áreas. Sabemos que en nuestra iglesia local, las hermanas, no va a ser muy necesario que prediquen teología, porque para eso están los varones. Ahora, las hermanas tienen mucho más tarea que nosotros, te digo. Desde enseñar a cambiar pañales, hacer comidas, pelar y picar cebollas. Para eso lo que estoy diciendo al mundo parece que fuera despectivo, denigrante a la mujer, y no es así. La Biblia en Tito, capítulo 2, enseña que las ancianas enseñen a la más joven a amar a sus casas, a amar a sus hijos y a sus esposos. Amar. La práctica en la casa es algo fundamental para la familia de Dios y que se va a reflejar negativa o positivamente en la iglesia. Entonces, la comunión y aprendizaje venían directamente de Cristo, de los apóstoles. Pero el error que podemos cometer hoy es desear la autoridad y el poder para sanar y echar fuera demonios sin priorizar una relación íntima con Cristo. Dice que Él los llamó en Marcos para que estén con Él. Así dice Marcos, para que tengan una relación con Cristo. Es como si yo me caso, pero solamente voy a visitar a mi esposa una vez cada 15 días. No, si te casás es para tener una relación íntima. Con Cristo es lo mismo. No puedo yo decir, quiero servir a la iglesia y no tener una relación con Cristo. Cristo estuvo con ellos para eso, logró hacer eso. Anhelar el ministerio por razones de prestigio o reconocimientos personales, en lugar de un genuino servicio, no vale de nada. Tiene que ser algo genuino. Para que nosotros podamos realmente, ¿no?, influenciar al otro, tenemos que tener una relación con Cristo, hermano. Siempre. Verso 4, capítulo 10. Simón el cananista también, ¿no?, contado como uno de los apóstoles discípulos, y Judas Iscariotes, el que también lo entregó, aclara a Mateo que este Judas es el que lo iba a entregar por 30 piezas de plata. ¿Se acuerdan? Y acá viene la soberanía de Dios. ¿Por qué Jesús elige en su soberanía a uno que lo iban a entregar? Lo que pasa es que sus propósitos van a ser cumplidos. Y Dios usa el bien para que sus propósitos sean cumplidos, pero también Dios en su soberanía, aunque no es autor del pecado ni autor del mal, usa al mal para cumplir su propósito, su plan de redención. Dice Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, que cuando en el capítulo 2 de Hechos la iglesia estaba predicando a Cristo, la gente le preguntaba, ¿pero quién es? ¿Es el Mesías? Sí. Pero lo crucificaron, sí, pero resucitó. ¿Por qué? Porque había un consejo determinado y anticipado, un conocimiento que Cristo iba a ser muerto por manos de inicuos. Y Dios utilizó en su soberanía a Judas para que se cumpla el propósito del plan de redención. Él es soberano y hizo y hace como Él quiere. Hay grandes predicadores, grandísimos predicadores. Un amigo de William Carey, creo que se llamaba Andrés, que se murió a los 27 años. Si usted lee la obra de él, es espectacular. Señor, ¿por qué te lo llevaste a los 27? Señor, bendice a Paul Washer, ya tiene como no sé cuántas operaciones del corazón. Pablo dijo, es mejor estar con el Señor, pero yo sé que la iglesia me hace falta. Soberanía de Dios. Algunos partimos según a qué año, algunos otros. Dios usa la maldad para sus propósitos. Dios usa todo. No quiere decir que Él sea autor de la maldad. En absoluto. Dios usa el pecado para hacer cumplir su voluntad, mis hermanos.
Estamos llamados, iglesia. Si ustedes ven que los apóstoles fueron convertidos y por ende transformados para hacer el propósito de Dios. Y si usted no se ve todavía en esa línea, ¿no? O usted cree que tiene fe y que es convertido, pero todavía no es transformado, puede llegar a ser, mi querido hermano, respetado hermano, que usted no se deje discipular. Y usted va a poner excusas, va a decir, ¿no? No, es que a mí nadie me llama, es que a mí nadie me convoca. No, podría ser, tal vez. Pero las personas que son cristianos y han sido regenerados por el Espíritu y están trabados en el tiempo y luchando continuamente con pecados añejos, con inmadureces, que con esto, con el otro, con aquello, es que estamos trabados. Entonces es necesario que como Cristo discipuló a sus 12, nosotros nos dejemos discipular. Otra vez, declarando por este púlpito, dejate discipular. Sé humilde. El que te va a discipular tal vez te encuentre que sepa menos Biblia que vos, no importa. Te puede dar otras cosas. Sé humilde. Sé sincero. Tenés que tener este pensamiento que si Dios te lo puso porque fue Dios, no se le ocurrió a nadie. Ay, ¿cómo me pasó tal cosa? ¿Qué? ¿Y Dios no estaba avisado que te iba a pasar eso? Ay, sí, ¿no? Y te pasó porque Dios quiso que te pasara. Si te mandan un discipulador es porque Dios quiere. Hermanos, Jesús pagó por la iglesia a precio de sangre. Tenés tu ministerio, tenés que crecer porque estás trabado. Y estás trabado también la iglesia. La iglesia necesita de tus dones. La mies es mucha. Necesita de que vos ya no estés siempre incurriendo en el mismo carácter. El carácter impulsivo de Pedro fue sanado. El carácter impulsivo de Simón el cananista fue transformado. El carácter queriendo anhelar poder de Juan y Jacobo fue totalmente sanado y se volvieron humildes. Y ya consideraban al hermano mejor que ellos. Mire qué transformación, mi hermano. Dice la Biblia que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Pero es necesario que sea transformado. Cristo ya lo dijo, la iglesia ya tuvo la victoria, ya tenemos la victoria, pero es necesario que ser transformados. Dice Colosenses 2:15 que Él despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolas públicamente. Públicamente. Nosotros, hermanos, también dice la Biblia que Él vino a atar al hombre fuerte. Hermanos, levantá la vista y mirá, la cosecha ya está blanca, ya está para juntar, pero es necesario que vos dejes las inmadureces. Inmadures. Y Dios va a hacer cosas impresionantes en la iglesia y en todas las iglesias que se rinden a Dios. Acá en Mar del Plata también. Oramos.